Ya, Walik, kumaha, chaja, unhañaniwa, adjetivos combinados, ¿ya? Adjetivos combinados. Nos falta entonces. Estamos, sí, está bien. Adjetivos combinados. Adjetivos combinados vamos a dividir en dos también. Uno va a ser demostrativo, ¿ya? Demostrativo es cuando utiliza pronombres demostrativos como adjetivo, ¿no? Por ejemplo, voy a decir acá manca, ¿no? Entonces, este pronombre o este adjetivo o es en todo caso pronombre demostrativo, pero está cumpliendo como adjetivo, ¿no? Acá, ¿no? Voy a decir kaya uta, ¿no? Kaya uta. Entonces, de la misma forma, este kaya está como adjetivo, ¿ya? Kaya uta, acá manca. Lo que sea, ¿no ven? Vamos a utilizar pronombres demostrativos. Entonces, por eso se llama adjetivos demostrativos, ¿ya? Ustedes pueden desarrollar con los cuatro, ¿no? Ahora tenemos los adjetivos numerales, ¿ya? Los adjetivos numerales indican la cantidad, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser año, puede ser eh, tamaño, puede ser lo que sea. Por ejemplo, si digo, por ejemplo, no, esto es otro grupo, ¿no? Que tiene que ver con números. Ma, PC. ¿Qué estoy expresando? Cantidad, ¿no ve? Un gato estoy diciendo, ¿no ve? Ma, PC expresa cantidad. Ahora, ¿cómo sería tamaño? Ma, isca, PC, digamos, ¿no ve? Ma, isca, PC, ¿no ve? Estoy expresando además de la cantidad, tamaño, ¿no ve? Ahora, este ma no precisamente es uno, ¿no ve? Si yo digo ma, ¿no? Un, ¿no ve? Puede ser cualquiera, ¿no ve? Ya, entonces, a veces hay que concebir un poco más allá de lo que expresa eh, la palabra como tal. ¿No ve? Que saber el significado, la parte semántica y también la interpretación del mismo, ¿no ve? A veces son, tienen significados diferentes o interpretaciones diferentes de acuerdo al contexto, ¿no? Ya está. A ver, podríamos decir otro ejemplo. A ver, con cantidad, podríamos decir nomás Kimsa Anu, ¿no? Entonces, Kimsa es cantidad, ¿no ve? Que significa tres, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los adjetivos combinados, ¿no? Esto que tiene que ver con demostrativos y esto que tiene que ver con cantidad o tamaño, ¿ya? Hanat, Walekit, Hanech, Kunhamakis, a ver, Arsunipam. Malikikiwa. Muy bien, entonces no se van a olvidar, Hani Armasip Hatati, con todos estos hemos terminado lo que son los adjetivos, ¿ya? Acá me estoy cuidando adjetivo, bueno, aquí, ¿ya? Waliki Haya, Manaka Kedakta Papenita, ¿ya? Ustedes siempre van a escribir para recordarse, ¿ya? Ahora vamos a ver adverbios. Adverbios. Ya, adverbios en Aymara se dice maihachiri, ¿ya? Aquí veo. Maihachiri. Esto va a ser adverbio, ¿ya? Pongamos esto. Maihachiri, adverbio. Ahora, ¿alguien sabe qué tipo de adverbios hay o qué clases de adverbio hay en castellano? ¿Alguien?
Hay adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, ¿no ve? ¿Sí? Eso sería la primera clasificación, ¿no? Luego hay adverbios de afirmación, de negación, de orden, ¿no ve? Adverbios de duda, ¿sí? En Aymara, todo esto principalmente se clasifica como ¿no? Adverbios de connotación, perdón, conmotativas se llaman, ¿no? No es connotación. Conmotativas, adverbios conmotativas, adverbios no conmotativos, que son dos, la interjección y la conjunción, ¿ya? Esos cuatro, ¿no? Conmotativos, no conmotativos, interjección y conjunción, ¿ya? Entonces, esos van a ser tal vez los más usuales que vamos a manejar en lo que es el Aymara. Empezamos por los connotativos. Connotativos. Por ejemplo, esto se clasifica, por ejemplo, en adverbios del lugar, que serían, por ejemplo, voy a escribir aquí. Alaya. ¿Qué es alaya? Arriba. Arriba, ¿sí? Otro, Ujú. manja. ¿Qué es manja? Adentro. Abajo. Adentro, ¿no ve? O debajo, ya. Estos son adverbios del lugar, ¿no ve? Ujú. Voy a decir, por ejemplo, ¿qué ejemplo? Kayana, ¿qué está diciendo? Allá. Allá. Patana, ¿qué estoy diciendo? Encima. Encima, ¿no ve? Estos son adverbios de lugar, ¿ya? Ujú. Adverbios de lugar. Hanyar masip hatat, ¿ya? Hanajas que hayam, podemos buscar otros adverbios más, ¿no? Que son de lugar. Por ejemplo, vamos a seguir algunos. Vamos a ver. ¿Qué podría ser? Ahí está. Nacha Irama. ¿Ya? Ahí Nacha, ¿no? Irama, ¿sí? Luego te podemos decir, por ejemplo, Jepa, Nerja. Jepa, Naira, ¿no? Listo. Podemos hacer varios adverbios, ¿no? Esto expresan lugar, ¿ya? Adverbios de lugar. Estos son adverbios de lugar. Ahora, como tenemos de lugar, también hay de tiempo, ¿no? ¿No? Adverbios de tiempo. En los adverbios de tiempo vamos a utilizar lo que sería, por ejemplo, decimos, ¿qué decimos? A ver, hicha, ahí está, hicha, ¿no? Es un adverbio de tiempo, ¿no? Hicha. Podría decir, por ejemplo, haruru, ¿no? Haruru, entonces también es un adverbio de tiempo. No sé qué pasa. No me dejes escribir. Ya. Haruru, ¿no? Un adverbio, sí, un adverbio de tiempo, ¿no? Haruru. Wasuru, ¿no? Adverbio de tiempo. Maukantiro, ¿no? En un momento, ¿no? Maukampiro, o en un rato, ¿no? Adverbio de tiempo. ¿Sí? Todos estos son adverbios de tiempo. Hay muchos más, ¿no? Maimara, pasiri, jutiri, ¿no?
que expresan tiempo. Basuro, valoro, ¿no? Macapiro, macatiro, macapiro. Esto ya puede ser con P o con T, ¿no? Estos son los que expresan tiempo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hana, Tanicha. Hanagiskiwa. Ya. Hanagiskiwa. Entonces, tenemos adverbios de tiempo. Ahora, adverbios de modo. Ya, así se llama, adverbios de modo. Esto expresan ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir modo, ¿no? Wally. ¿Qué estoy diciendo? Bien. Bien, ¿no ve? Wally, bien. Ujú. Kusa, ¿qué estoy diciendo? Lindo. Lindo, también bien, ¿no ve? ¿Sí? Ajá. Kusa, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Adverbios de tiempo. A ver, puede ser. De modo. Sí, de modo estamos, ¿no? Perdón. Podría decir Akhama. ¿Qué significa esto? Como esto. Como esto, ¿no ven? Akhama, como Ujú. esto. Ajá. Podría decir, a ver, podría decir otro adverbio de modo. Mm, este es común, a ver. Jamás ataque. ¿Qué estoy diciendo? De ocultos. Ya. A ver. De Escondido. oculto nomás, ¿no ve? De escondida. De escondida, ¿no ve? Jamás Ya. ataque. En O secreto. jamás ata, ¿no? ¿No ve? ¿Ya? Estos son adverbios de modo, ¿ya? Adverbios de modo. No sé si tienen algún ejemplo más ustedes. Mm, Amutaki sería ¿Qué quieres expresar? callado nomás. Ok, sí. Amotoki. Amutaki. Chuksata utihanda. Callado vas a estar. Así, ¿no? Amotoki. O por ejemplo, amotak chorjetat, dice, ¿no? Yo presto Ajá. no sé, algo, entonces, amotak chorjetat, o sea, me vas a dar calladito, o sea, no tengo que yo pedirte, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ajá. ¿Ya? Amotaki. ¿Ya? Estos son adverbios de modo, ¿ya? Adverbios de modo. Ahora vamos a ver adverbios de cantidad, ¿ya? Adverbios de cantidad. Por ejemplo, voy a decir, juca. ¿Qué es juca? Poquito. Poco, ¿no ve? Poco. Walja, Alto. Alto. harto, Bastante. mucho, ¿no ve? Sí. Mucho. Bien. Puedo decir pisi. ¿Qué es pisi? Escaso. No hay. Escaso, ¿no ve? Hay, pero hay poquito, ¿no ve? Ajá. Por ejemplo, cuando se ponen la ropa, cuando los huevos se ponen, ya es pequeño. Y sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Otro, otro puede ser Juca. ancha, ¿no? Ancha, está bien. Sí, ancha. Ancha es mucho, ¿no ve? Walja. Ahí está. También, Huaquita. ¿verdad? Huaquita. ¿Qué significa eso? Igual, bastante. Ya, Harto. no sabría eso, no consigo. Waljita. Agualjita,
Sí, eso sería pues harto. Ujú. Ya, pero eso es diminutivo de Walja nomás. Ajá. Diminutivo de Walha. Ah, entonces Waljita. Waljita, ¿no? Diminutivo de Walja, ¿ya? Eh, estos son, ¿no? Tal vez hay algunos otros más, ¿no? Juca, Walja, Pisi, Ancha, Tantillo podría colocar. Mediano. Tantillo, ¿no? Tantillo, ¿no? Entonces estos como adverbios de cantidad, ¿ya? De cantidad. Waliki haya, kana haya, hanicha, Walikistiwa. Waliki. ¿ya? Ahora veamos adverbios de afirmación, ¿ya? De hecho tenemos dos básicamente, ¿no? Hisa o saya, ¿no? Ukamawa. Ah, ya, podría ser ukamawa, aunque expresaría. Ah, Así está bien. es. Ukama, ¿no? Ukama. Ukama, ¿ya? Estos son adverbios de afirmación, Afirmación. ¿ya? Afirmación. Hisa, saya, ukama, ¿ya? Listo. Afirmación. Principalmente estos dos primeros vamos a manejar, ¿no? Hisa, saya, ¿no? Hisa, sí, saya, ¿no? También, ¿no? ¿Ya? Esto es afirmación. Ahora, como hay de afirmación, también tiene que haber negación, ¿no? Es negación, hani, ¿no? Negación ese es el hani. En todo caso, solamente hani significa no, ¿no ve? Con wa es una afirmación, ¿no ve? Aniwa. ¿No ve? Haneo, entonces ya es una afirmación. Podríamos colocar aquí, no hay problema, pero con hani ya estamos expresando no, ¿no Sí. ve? Entonces, haniwa también sigue siendo no, ¿no ve? ¿Sí? Hani o haniwa sigue siendo no. Haniwa simplemente estamos afirmando ahí, ¿no ve? Obviamente de forma negativa. Otra afirmación negativa, por ejemplo, haniraki. ¿Qué estoy diciendo? Hanira. Mira que no también. Ya, Hanira. tal vez Mm, podría ser tampoco no, ¿no? Ajá. Tampoco no. Tampoco no, ¿no? Hanira kommt, ¿no? Tampoco no, ¿no? Hanisa. Aún no, tal vez. Ah, eso sería hanira. Janira sería aún no. Hanira Janira. aún no, ¿no? Ay, Aún no. Hanira. ¿No ve? Entonces, estos son afirmaciones negativas, ¿no ve? Hanas que hayam. Hanisa. Ujú. A Hanisa, otro, ¿no? Hanisa. Hanisa. ¿Qué significaría, por ejemplo, Hanisa? A ver, Que no sea. que no sea, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hanas Kitin. sí, Ojalá que sayat esté. chiri. ¿Ya? Waliki. Seguimos viendo algunos más. A ver, por ejemplo, nos falta de duda. Adverbios de duda. ¿Ya? A ver, aquí voy a colocar. Inasa, ¿qué estoy diciendo? Tal vez. Tal vez, ¿no ve? Quizás, Sí. ¿no ve? Sí. Ujú. Sí, Inasa. Ahora también hay, por ejemplo, Inaya, ¿qué estoy diciendo? En En vano. vano. Más o menos.
Inai huchini. ¿Qué está diciendo? Tal vez venga. Tal vez, ¿no? Inai sarchi, ¿no? Tal vez iré, ¿no ve? Adverbio de duda. Ahora, por ejemplo, si yo digo inacha, Mm, posiblemente. posiblemente, ¿no ve? Como quizás también, ¿no ve? De repente. Sí, Inacha, pronto. jutata. ¿Qué está diciendo? De repente Tal viene. vez venga. Inacha, jutata. A ver si vienes, más o menos, ¿no ve? O A quizás, ver si viene. a ver si vienes. Inacha, sarañani, ¿no? ¿Ve? Tal vez vayamos. Exacto, tal vez vayamos, ¿no? Estos son adverbios de duda, ¿ya? Hanatanich. Ojalá que se va. Ojalá venga. ¿Cómo sería? Ojalá venga. Em, Inas ahí ya no kuris. utilizaré, por ejemplo, sufijo nomás ya sería, ¿no? Ojalá. Jutaspa, ¿no? O podría decir inach jutaspa. Ojalá vengas. Jutani Quintaya. Jutani Quinta. Taquispa, ¿no ve? Eso. Ojalá venga. Taquispa, eso sería. Jutani Quispa. Ya, pero ahí ya no estamos utilizando ningún adverbio, sino solamente sufijo, ¿no? Jutañi Ah, es el verbo, ¿no? ¿Ya? Hanat, ¿quedó claro? Sí, sayatichiri. Kiriatichiri. Ya. Hichaham, adverbios de orden, ¿ya? Orden. Por ejemplo, Nairakata, ¿qué está diciendo? adelante. Primero. Adelante, primero, ¿no es? Nairakata. Ajá. Ukharo, ¿qué está diciendo? Después del primero. Después del primero, ¿no ve? ¿Sí? Después del Ojalá. primero. Ukharo. Ujú. Podría decir Jupjaro, Jupjaro, después de él. después de él o de ella, ¿no ve? Jupjaro. Ujú. Otro adverbio de tiempo o de orden sería, por ejemplo, es el típico, a ver. Ukharo. Ukharo, allá, Ukharo. ¿Sí? Ukharo. Ah, no, Ukharo. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Ya hemos puesto. Jaro, aquí con X, creo. Jaro, sí. Ukapatjaro sería de orden. Sí, podría ser, sí. U- A ver, pero en este caso, no es una palabra nomás, son dos palabras, ¿no? Uka, ajá, patjaro. sí. Tal vez el de orden sería patjaro, ¿no? Avisar. Patjaro, ¿no? A ver, otro puede ser Kimsharo. ¿Qué está diciendo? Después de tres. Después de tres, ¿no? Paijaro, Tunjaro, ¿no? ¿Ya? Estos expresan orden, ¿ya? Todos estos expresan orden. Por ejemplo, si yo digo juparo, entonces después de él, do ella, ¿no? De ella. Entonces estoy expresando un lugar, ¿no? En este caso, de orden, ¿ya? Nayarakata, primero, ¿no? Heipakata, último. ¿eh? Entonces, estos son adverbios de orden. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí. Hanati, Amuyasiti. Muy esquiva. Kanas kiriatichiri. ¿Ya? Waliki. Ahora, tenemos otros adverbios, en este caso adverbios no connotativos, que básicamente son, les voy a decir, ¿no? Pronombres demostrativos. Aka, uka, kaya, kuri, que ya sabemos. Luego vienen lo que son los relativos, que serían básicamente
los pronombres interrogativos, ¿no? Kaoka, Kaoki, ¿ve? Ya, esos dos. Ahora, como ya conocemos esos dos, me voy a saltar esto. Vamos a ver lo que es interjección. ¿Ya? Interjección. La interjección propia, por ejemplo, sería la primera. La interjección propia, aquí voy a colocar. Por ejemplo, yo digo, alalay. ¿Qué estoy expresando? Frío. Ah, qué frío, ¿no? Qué Alalay, frío. ¿no? ¿Sí? Esta es una interjección propia, ¿no? Por ejemplo, achichiu. ¿Qué estoy Dolor. expresando? Qué Dolor. caliente, ¿no ve? Claro, es una interjección de dolor, pero es que caliente más o menos, ¿no ve? Chachao, ¿no era? O achachao puede ser, ¿no? ¿No? Ajá. Atatay. Atatay, por ejemplo, ¿no? Atatay, atatay. Atatay. ¿Qué es atatay? Dolor. Me causa Dolor, ¿no dolor. ve? Cuando nos Añaña. lastimamos algo, ¿no ve? Sí. Atatay, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos duele, ¿no ve? Ananay, dicen, ¿no? ¿No ve? Ananay. Por ejemplo, otro, ¿no? Choy. ¿Qué es? Ey. Ey, más o menos, ¿no ve? Choy. Eh, ¿No ve? Eso. Estos son de interjección. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Puede haber otros más, ¿no ven? Aquí solamente tal vez son los más elementales, los más básicos, ¿no? Puede haber otros más. Hanas que hayam, Interjección. ¿Y interjección, confusión cuál sería? y ahorita vamos a ligar a eso, ¿ya? Estas son interjecciones propias. Ahora, interjecciones impropias. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Interjecciones impropias, ¿ya? Por ejemplo, a ver. Tatay, ¿qué está diciendo? Abuelito o papá. Mm, Papá, ¿no ve? sí, papá. Sí, papá. Otro, por ejemplo, Sara, ¿qué está diciendo? Sara. Anda. Andar. Anda, ¿no ve? Sí, andar. Por ejemplo, otro es el Gina, ¿qué está diciendo? Vamos. Vamos. Hina no Hayaya, es apura. Yatichiri, Hina también puede ser apura. sí, Ah, ya. apura, Gina, vamos. Gina, apura no sería Hank Achasim, También, Aki, apúrate, sí, Hank Aki. sí. Hankachasim también. Hayaya también es Bravo. bravo, viva, ¿no? Es un viborativo, ¿ya? Listo, puede haber otros más. Estos son impropias, ¿ya? Adjetivos impropios. Adverbios, ¿no? Ay, perdón, adverbios impropios. Ya. Sí. Ya. Ahora, lo que son los adverbios de conjunción, ¿ya? En Aymara no existen estos adverbios de conjunción como en castellano, ¿ya? No existen. Pero esto reemplaza cuatro subjetivos. Voy a escribir aquí. De conjunción reemplazan
4 sufijos en todo caso, ¿ya? Estos 4 sufijos reemplazan los adjetivos de conjunción. ¿Queda claro, no ve? 4 sufijos, estos 4 sufijos. Por ejemplo, voy a decir, a ver, con impi. Anumpi, pisimpi. ¿No ve? Entonces, en este caso, ahí está, ¿no? Impi, impi. Y en este caso está cumpliendo el rol de y, ¿no ve? O con, ¿no ve? Un adverbio de conjunción, ¿no ve? ¿Queda claro, no ve? Sí, El gato y el perro sería, pues, no, anumpi pisimpi. Sí, el gato y el perro, ¿no ve? Entonces, y, o el gato con, o perdón, el perro con gato, ¿no ve? Con adjetivo de, Mamampi, tatampi, puede ser también, ¿no? exactamente, lo que sea, ¿no ve? Tatampi. ¿Ve? En este caso está cumpliendo el rol de conjunción, ¿ya? Ahora el ti, ¿no? Por ejemplo, jutatati, tatati, janicha. Ahí está. ¿Qué estoy diciendo? ¿vas a venir o no? No. Sí, ¿vas a venir o no? En este caso, además es pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto también es un adjetivo o un adverbio de conjunción. Ti y el, en este caso, el chama, ¿no? Jutatati, janicha, ¿no ve? Estoy utilizándolos, ¿no? Para con saber qué podría colocar. Mm. A ver, no se me ocurre ningún ejemplo con sa. Kititati. Kititati. Kititaza. Ah, ya, kititasa, ¿no? Ah, ya. Kititasa. ¿Ya? Entonces ahí está el sa. Ahora vamos a ver el sufijo sa. No solamente tiene este rol, ¿no? Por ejemplo, el sa tiene creo 4 funciones en lo que son los sufijos, ¿ya? Se utilizan en diferentes contextos, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Estos son o sustituyen lo que serían los adverbios de conjunción en el idioma aymara. ¿Ya? ¿Quedó claro alguna pregunta que tengan? Hanat, hanech, hanaki, kunhamakisa. Adjetivos de conjunción. En los adjetivos de conjunción también entraría el sufijo ti, que es de pregunta. Ya, sí, en este caso, este ti igual tiene otras funciones, ¿ya? 3 o 4 funciones igual tiene, ¿ya? En este caso estamos señalando como conjunción, ¿ya? Los 4 sufijos, ¿ya? A ver, los 4 sufijos específicamente, ¿cuáles serían en el manejo de la conjunción? Ahí está escrito, ¿no? ¿No se ve? Ya, no lo veo muy bien. Impi, ti, cha y Ya. sa. Ya, impiti, cha y sa. Impi, cha. Estos son los 4 sufijos para conjunción, ¿ya? Wadiki. Impi. Una estina caso utje, kanate, takekuna. Impi, ti, cha. ¿Alguna pregunta? Wadiki, esquiva. Ya. Hasta ahí entonces lo que son los adverbios. Ustedes van a
igual escribir ya, tal vez encuentren otros ejemplos más. Escriben y sobre todo practican ya, en qué circunstancias se utiliza, ¿no? ¿Ya? Entonces, con eso terminamos esta parte. ¿Qué hora es? La siguiente clase vamos a ver lo que son los verbos, ¿ya? Ukari churtukeyan, ¿ya? Ahí terminamos hoy día. No sé si quieren hacer algún comentario o algo. Kunashkanagayutji. Hanit kunasutji. Yatichiri, ¿Sí? adjetivo, adverbio, conjunción, esos son relativamente con su continuación. No, adjetivos es un apartado diferente, ¿no? Ahora, adverbios hemos visto hoy día, ¿no? Ajá. Ahora, conjunción es parte de adverbios. De los adverbios. Ah, bueno. Y adjetivos, adverbios, ¿qué sería en Aymara? Maihachiri, no, Maihayiri, Maihtair, entonces, ¿no? Maihayiri, ¿no? Sí. Ya, oliki. Listo. Kikisin kam, walik para pat, yakur kam. Oliki, hikisinkama. Que sin que me haya dicho.